Estoy saliendo de Guatemala City. Os recuerdo que hemos regresado a Guatemala, Porque en este momento yo estoy volando dirección Guatemala. después de haber viajado a España para vacunarme, ¿Ya estoy vacunado? ¿Está? Gracias. recibir un amortiguador nuevo para la moto Bueno, llevo amortiguador nuevo. De momento lo noto raro, ¿eh? y recargar baterías afectivas antes de seguir ruta. Chao, buen viaje, Charlie. Y después de un par de días en la capital del país, poniendo a punto moto y equipaje, estamos saliendo en este momento de la ciudad, A ver, Obelisco, zona 10. para comenzar el capítulo lejos del ruido y del caos urbano. Está el tráfico fatal, pero dentro de un rato va a estar peor. No. Era por arriba. Puto lío, de verdad. Buah, chaval, estoy dando una vuelta. Es que las ciudades son un lío, de verdad. Y reanudar así la etapa, acampados frente a un volcán. Me voy a un sitio muy espectacular, al lado de un volcán, donde espero, si todo va bien, acampar. Me está costando acostumbrarme a la moto grande y al peso, después de la ligereza de... Bueno, para variar voy a salir de noche, voy a llegar de noche. Pero en este viaje no hay un día aburrido y la cosa parece que se va a complicar. No, o sea, al final, el primer día se ha complicado. Se me ha hecho de noche, hay niebla, amenaza que va a llover, no se ve nada, ¿no? O sea, aquí no hay un día aburrido, vamos, no hay un día normal. Nada más empezar, ¿eh? No veo nada. O sea, nada, cuando digo nada. Cuando viene un coche de frente ya el nada se convierte en nada de nada. Doy las largas y casi peor con la niebla. Vaya carreterita más guapa para ir de día. Y este pueblo se llama Pocito. Acabé en Berenjenal, nada más empezar, chavales. O sea, menudo caminibiri. Vamos a intentar llegar, ¿no? Hasta aquí vamos bien, yo creo, ¿no? Vaya camino, chavales. Sí. Finca Amate. Hemos llegado. Está cerrado esto. Ese de ahí es el volcán Pacaya, que lleva activo desde el año 63. Pues estamos aquí sobre ríos de lava petrificada. Y la última vez que se lió gordo, creo que fue en el año, como hace 10 o 11 años, que arrasó bastante con esta finca que se llama El Amate. Esto fue hace 10 años aproximadamente, 11 años, sí, aproximadamente, donde los cráteres que se observan aquí arriba, eso nos tiró por 18 días. Que es un sitio espectacular, está muy cerca de Guatemala City, pues, y aquí puedes acampar, tener unos baños, está espectacular. Y yo quería que empezara aquí, que reanudara aquí la etapa, digamos, el viaje, aunque es verdad que estuve en Guatemala unos días y cambié, entre otras cosas, el amortiguador, que me lo traje desde España, a su vez me lo había mandado TFX desde Holanda y lo instalé en Guatemala City. ¿Has visto cómo estaba esto? ¿Sí? Reventado por completo, ¿no? Sí, todo reventado. Bueno, pues te traigo un amortiguador muy espectacular. ¿Pesan igual? No, pesa más este. Este pesa bastante más, ¿no? Sí, pesa más este. Hostia, pero bastante más además, ¿eh? Sí. Aquí hemos ganado unos kilitos. Perfecto. Pues nada, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Igual, salud. Un placer estar aquí en su tierra, la verdad. Muchas gracias, bienvenido. Sí, no piensa uno qué va a pasar porque que yo tenía 8 años cuando hizo la primera erupción, que fue una catástrofe para el otro lado, no aquí con nosotros. Y a raíz de eso ha venido casi cada 12 años haciendo erupciones. Esta última que hizo, que sí nos hizo destrozos. Vamos a reanudar el viaje, como digo. Hoy he acampado, que ya por fin, ya me ha cambiado un poco la cara y todo. Y vámonos. Vamos hacia Antigua. Yo creo que vamos a llegar en 2 días, porque vamos a ir off-road. Me ha hecho la ruta Alex y Pepe, y creo que va a haber berenjenales nada más empezar. De hecho, es un berenjenal creo un poco raro porque es arena y roca volcánica. Fueron aproximadamente unas 17, 18 manzanas. La lava venía como que era un lodo aguado, no era como normalmente la lava camina a 10 metros por hora, sino era una cosa exagerada donde no les dio tiempo a ellos a sacar sus pertenencias. Entonces no se puede quitar la presión a los neumáticos, pero hay arena. La vamos a liar, Y yo creo que nada más, ¿no? Vámonos, y si me olvida algo, os lo cuento por el camino. Sabemos que tenemos el volcán aquí y que cualquier rato él puede hacer alguna cosa igual, ¿verdad? Y cuando pasó la erupción no pensaron en irse de aquí.
como te digo, es una herencia. Yo viví, aquí he vivido. ¿A dónde me puedo ir? Qué ganas de moto. Bueno, tenemos que buscar el track, que es ese ahí rojo. Esto no me dejo nada, creo que no. Vamos a ver qué tal va ese amortiguador. La ropa podrida, libros se nos perdieron muchos. Mi esposa es maestra. Todos mis hijos, que bendito Dios son profesionales, tenían también sus cosas y todo eso Qué pena, se nos acabó. Hoy en la finca la está aprovechando como medio turístico. Nos falta mucho por hacer. Pues esta finca, que se llama La Mate, es un planazo para acampar. Creo que ir despacio, porque de verdad es tan traicionero este terreno. ¿Sabe usted? En España estamos ahora sufriendo la erupción de un volcán en una isla, en La Palma, ¿lo sabe usted? Correcto, lo sé, y eso es lo que decimos nosotros. Pues si hay un volcán, ya sabemos que vamos a tener una catástrofe un día inesperado, ¿verdad? Y vemos el desastre que está haciendo ahí, porque todo lo está haciendo pedazos, ¿verdad? De las catástrofes sale lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Así es. ¿Qué tal? ¿Viene usted? Ya voy, sí. ¿Un cafecito me puede hacer usted o no? ¿Sí? ¿Cómo? Pues sí, la verdad. Debería de volver pronto porque se está muy a gusto aquí. Gracias, Lidia. Cuídese mucho. Chao. Bueno, este es el único sitio de Pocitos donde se puede comer. Se come ahí. Casa de Lidia. Bueno, he comprado bastante agua en previsión de lo que puede pasar, porque es un día, creo que va a estar complicadete. Aquí empieza el divertimento. Tengo que tener un ojo. Voy a ir poco a poco, porque este terreno es bastante traicionero, por lo poco que observé ayer. Es una arena volcánica combinada con rocas que no te permite llevar la presión muy baja porque pinchas con facilidad, pero es arena. Entonces, ¿entendéis lo que digo, no? Qué bonito el volcán, qué bonito el volcán. ¿Seremos capaces de llegar al objetivo de día? El objetivo del día es rodear las faldas del volcán Pacaya, hasta llegar a una aldea llamada Patrocinio, donde tengo que encontrar un camino que me lleve lo más cerca posible de los ríos de lava, si es que los hay en estos días. Si bien la última explosión fuerte fue hace 10 años, en 2021 ha entrado en erupción de nuevo, dejando imágenes tan espectaculares como estas que he visto en internet, y que aunque supongo que será muy difícil, estaría bien intentar emularlas. Yo espero que sí. Todo depende mucho de lo que grabe, porque las instrucciones de Alex han sido: te vas a caer un par de veces. El track que voy a seguir una vez más es idea de Pepe y de Alex, que están empeñados en demostrar que Guatemala es Berenjenalandia. O sea, Alex me dijo que iba a tardar 5 horas en llegar a un sitio donde voy a intentar acampar. A ver, por aquí, ¿no? Dios. Joder, chavales, pues empezamos bien. O sea, la primera en la frente. Está jodidísimo esto, O sea, es que se va. Vamos a empezar el día y vamos a retomar la etapa sufriendo físicamente. Esto es un terreno muy jodido, pero jodidísimo, vamos. Guau, chaval. Uf. Estamos atravesando una lengua de lava, como podéis observar, y claro, es una movida pues muy única. Fíjate la movida de la lava, ¿no? Esto para arriba ahora. ¡Ah! Vamos, se acabó de momento la roca volcánica, que no la arena, que va, no se ha acabado nada.
A ver, caballito. No es una cosa, ya lo que faltaba. El problema es que aquí acelero, esto está en pendiente más, y aquí va a saltar. Está jodidísimo esto, ¿eh? Es que es arena y roca. O sea, yo lo que creo es que sí o sí hay que bajar la presión. Y si pincho, he pinchado, pero es que con esta presión por aquí no paso. Y con un caballo en medio, pues tampoco, ¿no? Se me ha caído al echarla para detrás, porque estaba el caballo. He decidido que sí o sí tengo que bajarle la presión a los neumáticos. Imposible, si no. Y en este momento me está dando una especie de insolación, porque es que hace mucho calor. Esto pesa mucho. Y creo que es una irresponsabilidad por mi parte seguir hacia adelante. Creo que sí. Es el primer día, llevo sin hacer moto más de 2 meses, ¿no? 1 mes y pico, salvo lo del circuito. También por eso me notaba tan cansado en el circuito. También igual es del COVID, ¿eh? Igual me dejó un poco tocado. Pero vamos, yo principalmente creo que es el calor. Pero bueno, vámonos. No me ha venido nadie a buscarme, así que o para adelante o para detrás. Tristras. Buenas tardes. Hola, ¿todo bien? Sí, No, hay caída. sí, me di la vuelta. Ah, muy Iba bien. para arriba, pero di la vuelta, está muy difícil. Qué bueno. Está muy feo. Está bien. Sí, esto está feo. Sí, ahí está más feo. Ahí se puede ir más despacio. Más, Es que esto se cae. muy grande, muy grande. Sí, sí. Ah, aquí lo que tiene que solo para abajo un poquito y luego sale a donde entró, va y ya para arriba, rodear este volcán y luego salir aquí nuevamente. Pues nada, muchas gracias, que tenga usted buen día. ¿Qué va? ¿Cuidando las vacas? Sí, por ahí la llevamos para llevar a tomar agua. Muy bien. Ok. Muy amable. Vaya, que vaya bien. Bueno. Gracias. Estoy tentado todo el rato, pero no. Voy a ser inteligente. Me he cargado el palo atrás, mira. Se ha partido esto. Así que nada. Sin cámara atrás. Joder. Bueno, lo que es increíble es la de bajas que está sufriendo todo, ¿no? La cámara de esta, roto el soporte. Este de aquí, soporte roto. La visera también ha perdido un tornillo. O sea, todo mal, vamos. Igual son señales del guionista, ¿no? Que me dé la vuelta de una vez. Creo que el COVID me ha dejado una secuela bastante considerable. No me dejó nada, ¿no? Además de la dignidad. Es que no sé si os habéis dado cuenta, pero iba, vamos. O sea, no se podía ir más normal. La posición correcta, velocidad correcta. Sí, con la presión alta, claro, porque es que hay roca suelta. Pasa que esta roca igual no pincha, ¿no? No es puntiaguda. Y además no es muy dura, muy dura. Bueno, da igual, el caso es que voy con la presión muy alta, es lo único. El resto no he hecho nada mal, vamos. O sea, sí, llevar 80 kilos. Y una moto muy pesada. Hostia puta, difícil, Pues sacarla de ahí no va a ser una guasa también, también te lo digo. Posible. Claro, joder. Compañero. No, voy solo. Pues lo estoy pasando mal, la verdad.
Pero está bueno. Yo estoy perfecto, sí. ¿Y el aparato? El aparato también, lo que pasa que ahí pesa mucho, yo solo no puedo. Ya la movida ahí arriba se quedó ahí, casi cae al agujero. ¿Conoce aquí para arriba? Voy para allá. Ah, para allá va. Sí, porque por ahí está muy difícil. Y ahí está malo. Sí, por eso me di la vuelta. ¿Usted me ayudaría? Sí, a levantarlo así. Claro, claro, sí, solo a levantarla. Le agradezco muchísimo. Aquí no hay que andar solo. Hay que cargar compañero. Sí, lo que pasa es que yo viajo solo. Está difícil, ¿eh? Tanta carga que se carga. Claro, ¿Y le sirve toda esa carga? pues vivo en ello, es mi casa. Cuídense mucho, pues. Oiga, muchísimas gracias, ¿eh? Cuídese de verdad, gracias. Gracias. Bueno, tenía que haber hecho esto desde el principio, de verdad. O sea, llevaba a 2.1 aquí. Súper baja. 1,5. Es que además ha ido de delante, antes, la última vez, vamos. 1,6. 1,8, no sé. Bueno, he bajado la presión de los neumáticos y voy a hacer una cosa que llevo tiempo pensando. Cuando se pone chunga la cosa, esta ponerla detrás. El no poder mover aquí el cuerpo hacia adelante, hacia detrás, hace muy complicada la conducción en... Está muy jodido, quiero decir. No es el caso. Vamos a salir de aquí, ¿no? A ver qué tal con la presión baja y con todo el peso atrás y esto libre. Te juro que es para matarme, ¿no? Fíjate que la presión está siendo... Se nota muchísimo, ¿no? Pero es que lo de poder llevar el cuerpo aquí, ¿sabes? Es que claro, te cambia por completo. Bueno, pues nada, ¿qué queréis que os diga? O sea, creo que ha sido un día bastante absurdo, porque si hubiera ido así desde el principio, pues hombre, ¿sabes? Vas con las piernas apretando el depósito como debe ser, te echas para adelante, te echas para detrás, te giras para acá, para allá, pin pin. Esta parece que hasta me he recuperado las fuerzas. Cosa más absurda, ¿no? Te juro, me están dando ganas de volver, pero es que... Y luego el amortiguador creo que hay que meterle un poco de carga. El cuerpo me pide dar la vuelta y volver a intentarlo, pero la cabeza dice que es mejor agarrarse a la teoría del guionista, que consiste en creer que las cosas siempre pasan por algo, y que si hoy todo se ha puesto de cara para dar la vuelta, algo me estará esperando en el camino de regreso. Y creas o no creas en estas cosas, a veces como hoy, dan ganas de hacerlo. Ya veréis ya. La vida es muy graciosa, ¿no? O el guionista, no sé muy bien. O sea, me doy la vuelta por todo lo que ha pasado, ¿no? Obviamente. Llego aquí, estoy bastante arrepentido además de haberme dado la vuelta. Más que de eso, de haberla cagado al principio con lo de la presión. Bueno, da igual. Estoy comiendo el run. Vengo aquí a comer. Sí, voy a regresar. Casualmente estoy cerca. Entonces, ¿y qué ha aparecido? Sí, solo apareció una licencia. Ah, bueno. Sí, solo una licencia. Es que nosotros, y de ahí el señor dicen, sí, dices que él va para la Antigua. Y de repente me suena el teléfono, me llaman de la finca donde he dormido hoy, donde he acampado. Pues casualidades de la vida, estoy otra vez aquí, así que... Que ha aparecido mi DNI ahí, mi licencia. Y es que esta mañana con el viento se ha volado todo y he agarrado y no he sido consciente de que faltaba. Como no llevo cartera, llevo todo suelto. En fin, un desastre. Lo seguimos en YouTube. No me diga usted eso. Qué casualidad. Nosotros no sabíamos de quién era. Y le digo, de veras, no será un youtuber, le digo yo así. Y me damos. Sí, déjemela usted ahí, le agradezco muchísimo. Claro que sí. Por nada. Gracias, de verdad. Y este restaurancito, tienda,
De todo, es el único sitio donde se puede comer acá, ¿no? Ajá, aquí en Los Pocitos. En Es Los- el lugar más conocido como el de Doña Oralia o el de Lidia. ¿Qué es usted? Ajá, Y doña Auralia es su mamá, mi mamá. Ajá. que es quien empezó el negocio, ¿verdad? Sí, desde muy pequeño. Bueno, pues voy a recoger mi DNI. Ojalá venga mucha gente a verlo. Acá está la comida. Ajá. ¿Qué es? Es frijoles colorados con chicharrón y carne. Le va a ver un montón de gente, ¿eh? ¿Sí? A mí. A su negocio. Si desean venir, aquí estamos para servirles. Y después voy a reparar heridas del día, ¿no? Yo creo que va a ser lo más... Uy, qué rico esto. Rico. Muy rico y creo que es justo lo que necesitaba. Entre la presión de los neumáticos, que la he bajado, y esto, ha cambiado por completo la moto. O sea, es que es otra. Sigue despejado el volcán, ¿eh? Qué espectacular. ¿Te digo algo? Sí, mi licencia. ¿Lo escuchó usted? Sí. Y lo encontraron unos señores que me conocían además. ¿Se entero? Se lo dejaron allí, ahora voy a recogerlo. Ah, de dicha. Y yo regresé porque no pude con el camino. Fíjese cómo es la vida, ¿no? Qué casualidad. Sí, convenía, ¿ah? Que viniera otra vez. Obvio. Ajá. Para comer aquí con usted, para empezar. Y para recoger mi licencia. ¿Cómo? Absolutamente de acuerdo. Me fui por la zona volcánica, que estaba muy difícil, ya me dijo su padre. Lo dije, pues. Qué amable la gente, ¿no? ¡Se me cuidan! Gracias. Gilbert, el dueño de esta finca, me ha recomendado ir a un pueblo llamado Santa Elena para buscar un taller donde soldar el palo trasero y además ha hablado con su amigo Miguel Ángel para que me hospede allí, en la finca Chatimel, donde por cierto, algo más me espera. Bueno, pues vamos a un pueblo que se llama Santa Elena y reponer fuerzas. Es que no solo es reponer fuerzas, es que también es reponer la moto, o sea, arreglar las cosas, porque si no, no puedo grabar bien sin la cámara de atrás. ¡Hala! A Santa Elena. Santa Elena. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿sabe usted un lugar donde suelden? Ahí en esa chapa, sí, es que como estaba cerrado. Gracias. ¿Cómo? Tan chiquita, digo. ¿Verdad? ¿Tiene usted una más grande por ahí? Gracias. ¿Aquí hay un taller? ¿Taller? ¿Sí? ¿Está abierto? Sí, está aquí. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Bernie. Bernie. Ajá. ¿Y este negocio que es puesto? Un tubo que entre, que sea de este grosor y que en lugar de ser así, Ajá. que sea así. De mi papá, mi tío y mi abuelo tienen taller. Adelante. ¿Y tú vas también a heredarlo o no? Sí, a veces me vengo a ayudar. Esto nos puede valer, ¿no? ¿Pero quieres dedicarte a esto o no? Sí, me gusta bastante. Pues si cabe es hacerle el agujero, ¿no? Sí que entra, sí. La vamos a hacer hasta aquí. Mientras nos están arreglando la moto aquí la familia de Pepe, Pepe me lleva a su casa. ¿Ese es su carro? Sí, este es de mi esposa. Y es mi hija. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, ¿por qué está grabando? Porque su papá quiere salir en YouTube. Estamos haciendo uñas. Sales, que salga ella también. No quiere, ¿eh? No quiere. No quiere, dice. No, no pasa nada. Aquí, este es el saloncito. Sí. ¿Y la guitarra de quién es? Mira, mi botiquín, Ah, mire. ¿Por qué es usted doctor? médico y cirujano, ¿Ah, sí? ¿Aquí vive usted con quién? con mi señora. Sus hijos todos viven fuera ya. Están afuera. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo era tu nombre? Perdón. Flor. Flor. Ajá. Yo, Carlos. ¿Tú eres católico? Nada. Yo creo en las personas. En usted. Y es el que me ha traído hasta aquí. Así es. Bueno, me alegro Cuida mucho. mucho. Gracias. Bueno, perfecto, ¿no? Ahí que vaya nítido, mira. Trabajo muy bien hecho. Arreglado. Gracias, maestro. Estamos. ¿Tú querías salir? ¿No? Chao, que vaya bien. Gracias. Bueno, pues asunto arreglado, son las 4 de la tarde. La verdad, por un momento estaba pensando en seguir la ruta e ir a donde quería ir, que es a las faldas del volcán
se pueden intentar grabar unos ríos de lava y tal. Porque lo cierto es que ya tengo de nuevo todas las cámaras operativas. Físicamente ya me he recuperado y con la presión baja y sin la bolsa de depósito, la moto es infinitamente más gobernable. Ahora me dirijo a pasar la noche en la finca Chatimel y mañana ya veremos si vuelvo a intentar la ruta de esta mañana o bordeo el volcán por detrás. Aunque quizá, una vez más, el guionista tenga la última palabra. Siniwan, deja de hacer el vago, vuelve a la ruta del volcán y termina lo que viniste a hacer.